Nos encontramos en la Plaza Mayor frente al Palacio de Gobierno, lugar que ha sido ocupado por expresidentes hoy en día involucrados en casos de corrupción. La operación Lava Jato es una operación que viene investigando todos estos actos de corrupción en nuestro país, no solamente a expresidentes, sino también a funcionarios políticos. Pero, ¿qué es y en qué consiste la operación Lava Jato? La operación Lava Jato comenzó el 21 de marzo del 2014, si no me equivoco, con un grupo de fiscales brasileños que estaban investigando más bien a un grupo reducido de presuntos lavadores de dinero. Bueno, ahora lavadores de dinero porque han sido condenados, ¿no? Lo que Lava Jato nos demuestra es cómo a partir de un hecho tan aparentemente sencillo, que es una investigación ordinaria, un grupo de lavadores de dinero puede revelar o puede llevarnos a todo un sistema montado de corrupción. Me explico. Cuando empezó Lava Jato, y ahora varios fiscales brasileños, tanto el juez como el juez Moro también lo ha dicho, empezó de casualidad. Ellos no pretendían que se iniciara o comenzara una investigación de tal envergadura como lo estamos viendo ahora. Ellos simplemente estaban investigando un grupo de lavadores de dinero que utilizaban una fachada de lavado de autos, por eso se llama Lava Jato, para blanquear ese dinero ilícito, ¿no? ¿Qué pasa? Que un día incautan unos materiales, documentos, y uno de los fiscales que está a cargo de la investigación se empieza a revisar más de 1000 correos electrónicos de uno de estos lavadores, que era Alberto Youssef. Una de esas, él descubre una transacción, una compra de una Land Rover, esas camionetas muy caras, primera, que él había regalado a un exdirectivo de Petrobras. Y a partir de ese indicio, él empiezan a escarbar y descubren, ¿no?, que hay una relación. Más allá de esta relación, descubren que también el directivo de Petrobras está involucrado en esta red de lavadores de dinero. Así empieza Lava Jato, y cómo nos demuestra lo que digo en comienzo, cómo a partir de un hecho simple de fiscales en Curitiba, que no es una ciudad de las más importantes de Brasil, no es Sao Paulo, no es Río, no es Brasilia, como una investigación de unos pequeños fiscales, un pequeño grupo de fiscales con un juez, Sergio Moro de Curitiba, puede llegar a esta magnitud, ¿no? Entonces, para mí Lava Jato es esto, ¿no? La demostración de cómo un sistema corrupto se puede, llega hasta qué nivel, ¿no? Hasta qué nivel de detalle o hasta qué nivel de tan reducido cómo estaba enmarañado y cómo era este engranaje, ¿no? Ok, Lava Jato era una investigación de lavado de activos que se estaba realizando en Brasil, y recibe su nombre porque los investigadores fueron a un local de lavado de autos, que sospechaban que se lavaba activos, pero en ese momento no tenían idea de qué tan grande era esta actividad. Fue a partir de ahí que, siguiendo diversas pistas, se dieron cuenta que era una cosa mucho más grande, que involucraba incluso a políticos de Brasil, y que involucraba también a una de las principales constructoras, que era Odebrecht, y también una de las principales empresas estatales de ese país, que es Petrobras. El caso Lava Jato no solamente ha afectado a todo el mundo, sino también a América Latina. Pero ¿cómo es que se han visto involucrados los países latinoamericanos? A ver, una muestra de cuánto ha afectado el caso Lava Jato en América Latina ha sido la última cumbre que hemos visto de las Américas, en la cual al menos 6 presidentes que han estado en Lima, se presume que han recibido dinero de Odebrecht para sus campañas políticas. Este dato es relevante porque nos cuenta cómo la corrupción, cómo empresas que se han caracterizado, empresas constructoras, penetraron en el sistema democrático de los países de América Latina, cómo a través de financiamiento electoral, presunto financiamiento ilícito de las campañas políticas. Eso quiere decir que Lava Jato solamente no era un sistema en el cual las empresas pagaban sobornos para beneficiarse con obras, para ganar obras públicas, sino también ellos penetraban en el sistema político, financiando campañas políticas para después recibir esos favores. Era todo un sistema que se había montado y que duró por mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de que Odebrecht reconoció en Estados Unidos que empezaban a pagar estos sobornos a partir del 2001, pero esto se puede remontar también mucho más. Y no solamente
ahorita hablamos de Odebrecht, pero más tarde puede ser también además constructoras que reconozcan este tipo de pagos o también otro tipo de negocio, ¿no? De repente las farmacéuticas, las aerolíneas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el escándalo de Odebrecht es en todo el mundo, porque esta es una transnacional brasileña que ha tenido inversiones en todos los continentes, hasta en África. Y en todos ha seguido, hasta donde se sabe al menos, el mismo modus operandi. Esto es participar en licitaciones, ofrecer pago de sobornos a altos funcionarios en cada país y luego recuperar, digamos, el monto de esa entrega de dinero a través de sobrevaloraciones en las licitaciones. Y estas sobrevaloraciones se daban, primero ellos ganan la licitación por un precio base, que es, digamos, casi igual de competitivo con otros, pero son licitaciones direccionadas para que gane esa empresa, y luego por medio de adendas u otros documentos se va aumentando el valor de la obra. Esos sobremontos ya eran destinados pues justamente a pagar los favores políticos que les habían permitido en un primer momento ganar la licitación, y también para que ellos recuperaran la inversión y ganaran pues, un excedente que podía ser incluso el doble de lo que costaba en papeles la obra. ¿Cómo ha afectado? Es difícil decirlo porque en cada país ha sido diferente. Tal vez el caso más grave se vive en el mismo Brasil. Tenemos que ha sido Dilma Rousseff retirada del cargo y su predecesor Ignacio Lula da Silva está cumpliendo cárcel en estos momentos. El Perú también se ha visto involucrado con este tema de corrupción, pero ¿cuál es la conexión directa que tiene el caso Lava Jato con el Perú? Bueno, la relación directa que tiene Perú está a la vista de todos, ¿no? Por ejemplo, Perú es uno de los países, o mejor dicho, Perú es el país después de Brasil en donde más se ha avanzado en esta investigación. Perú tiene a un expresidente prófugo, hablamos de Alejandro Toledo, tiene a un expresidente Ollanta preso, bajo prisión preventiva, tienes a una ex candidata presidencial, a Keiko Fujimori, investigada por el presunto lavado de dinero, tienes a Alan García también investigado, tienes a Pedro Pablo Kuczynski, que tal vez es el punto más dramático que ha alcanzado Lava Jato en América Latina, un presidente en ejercicio renunciando justamente porque se presume que recibió dinero de Odebrecht y que él lo había negado, ¿no? O sea, estamos hablando del impacto que ha tenido esta investigación en países de América Latina. Ha sido tremendo y Perú no ha sido la excepción, ¿no? Es más, Perú ha sido uno de los puntos cumbres que ha tenido este caso Lava Jato. Por ejemplo, aquí, quien estuvo más tiempo como representante legal de Odebrecht en el Perú fue Jorge Barata. No fue el único, pero fue el que estuvo más tiempo. Él, por ejemplo, lo que hacía era se reunía, tenemos evidencias de reuniones con diferentes presidentes, hay fotos de reuniones, de reuniones con diferentes presidentes, hay fotos con Alan, él ha viajado con Ollanta, por ejemplo. Entonces, se sabe también, bueno, se está investigando en realidad, pero digamos, de acuerdo a la hipótesis, es de que en estas conversaciones, por un lado tienes a los presidentes interesados en hacer grandes obras. Por ejemplo, en el caso de Alan García, uno de los principales proyectos de Alan García era retomar el tren eléctrico. Entonces, ahí hubo un compromiso de que efectivamente se podía retomar el tren eléctrico, se podía hacer en el tiempo que Alan García quería, que era justo antes de que saliera el gobierno, porque era una mancha que arrastraba desde su primer gobierno. Y se fueron aumentando durante la construcción de la línea 1 del metro de Lima, se fueron aumentando los costos. Finalmente, digamos, sale el presidente ganador porque inaugura la obra, sale Odebrecht ganadora porque logra por esta obra la suma que ellos quieren, ¿no? Incluso la primera obra de Odebrecht en el Perú es de 1970, no recuerdo si 75 79, pero estamos hablando de antes de los 80. Pero aquí se investiga a partir del año 2000. No se ha investigado, por ejemplo, si tuvo vínculos con Alberto Fujimori. De eso no hay nada que se ha investigado. Entonces, a partir de los siguientes gobiernos es que recién se investiga, o sea, con Toledo, Alan García, Ollanta y lo demás. ¿Cómo fue que Perú estuvo en el ojo de la tormenta? ¿Qué indicio hubo? Bueno, todo empezó en el 2015, si no me equivoco, con el caso Castillo de Arena, cuando Castillo de Arena, hay que recordar, es una investigación anterior a Lava Jato, ¿no? En que policías federales de Brasil investigaban a la empresa Camargo Correa por presunto también sobornos, y ahí encontraron algunos nombres que, por ejemplo, AT, Alejandro Toledo, con J, no me acuerdo, Javier, no me acuerdo del nombre ahorita, y que daban indicios de cómo era esta operación, ¿no?
no era Odebrecht, pero era una empresa también, y ahí empezó se abrió una investigación en la fiscalía. El fiscal Hamilton Castro asumió la investigación de Castillo de Arena, y bueno, hasta ahí estábamos hablando de la precuela de lavajato en Perú. El fiscal Hamilton Castro abrió investigación por el caso de Interoceánica, tramo 2 y 3, abrió investigación también por presuntos doleiros, que son estas personas, estos brasileños o bueno, operadores de lavadores de dinero que se pegaban dólares en el cuerpo para hacer ingresar divisas a Perú. Hablamos también de una hidroeléctrica de Huachipa, si no me equivoco, pero su punto, o el punto de quiebre, mejor dicho, fue el 21 de diciembre del 2016, cuando Odebrecht reconoce ante las autoridades de Estados Unidos en un tribunal de Nueva York, en un convenio tripartito en el que participó también Suiza y Brasil, que pagó sobornos por más de 788 millones de dólares a 11 países de América Latina. Y bueno, desde ahí empezó la debacle, ¿no? Porque no le estaba pagando sobornos a funcionarios políticos menores, sino de alto vuelo, ¿no? Por así decirlo. El modus operandi de esta operación siempre ha sido el mismo, según lo que me explicas. Sí, es lo que se conoce. La empresa va a un lugar, hace contactos, generalmente tiene gente trabajando en campo. Aquí, por ejemplo, quien trabajó durante más tiempo, pero no fue el único, ha sido Jorge Barata, quienes hacen contactos con los altos, con los principales, con los miembros más importantes del gobierno, porque son los que te aseguran la licitación. Nuestra política también se ha visto afectada con todo este caso de corrupción en nuestro país, pero existen expresidentes como Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Toledo y Alan García, que están siendo ahorita procesados por temas de corrupción, como recibo de sobornos para sus campañas y también para unas mega obras, como en el caso de Toledo. Entonces, ¿de qué manera es que nuestra política y en qué situación se encuentran nuestros expresidentes hoy en día? A ver, principalmente los grandes políticos que ha tenido este país, grandes entre comillas, ¿no? O sea, los más representativos, ¿no? Los que han tenido un puesto más, los expresidentes, mejor dicho, o ex candidatos. A ellos se les acusa principalmente de haber recibido dinero de Odebrecht para sus campañas políticas, ¿no? Después de la declaración de Jorge Barata en Sao Paulo, que fue en febrero de este año. Pero también hay casos de sobornos en que aparece mencionado el expresidente Alejandro Toledo. Y bueno, que él aparentemente recibió 20 millones de dólares de la consultora Odebrecht por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica. Y bueno, determinar también, por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala, si es que a raíz del aporte de la campaña política que Odebrecht reconoce que le dio, se benefició después con obras públicas, ¿no? El caso de Alan García también se podría determinar, ¿no? Y bueno, yo creo que principalmente el caso de lavajato en Perú se podría, en los líderes políticos, ¿no? Porque hay que dividir siempre el lavajato entre aportes políticos y sobornos. En los políticos, en específico, es en el aporte de campañas políticas. Si es que lo declararon, si es que se utilizó para lavar dinero, si es que se beneficiaron económicamente también. Toledo ya era investigado previamente por el caso de Cotero. Él, mejor dicho, su suegra venía comprando propiedades, pero no había no se sabía dónde salía el dinero. Compró a través de su suegra una casa en Camacho, no recuerdo si estaba.
¿Cuál es la consecuencia para Toledo? Bueno, Toledo es investigado por Odebrecht y Goteva y tiene, en estos momentos está en la justicia norteamericana, que se acaba de enviar un pedido de extradición. A todos los que tenían posibilidades de ganar, apuntaban a ganador todos. En 2006 ganó algo. Entonces sería absurdo que sí, dice que aportaban a las campañas los principales no deben aportar, pero es una hipótesis. Se encontraron estas siglas. Alan García negó que tuviera algo que ver con él, y en realidad todavía no se ha encontrado un vínculo directo con Alan García. Alan García no tiene ningún. En el caso de Nadine Heredia y Ollanta es un poco más complicado, porque mientras que en los otros casos él no entregaba directamente el dinero, por ejemplo en el caso de Keiko Fujimori, él dice que él no entregó nunca el dinero a Keiko, sino que se le entregó a Yoshiyama, que es el secretario general, y a otra persona que se me dio el nombre. Entonces, digamos, es más difícil poder vincular a Keiko porque no se lo ha entregado a él. En el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, sí, él dice que le entregó personalmente a la primera dama. Les entregó $3 millones en campaña. Y si bien ahí los problemas está en que no se sabe de dónde venía el dinero, porque todavía no se ha determinado si venía de esta oficina de operaciones estructuradas, que es donde partía el monto ilegal. Entonces ahí tienes que probar, uno, la ilegalidad del dinero. Número 2, Nadine Heredia y Ollanta Humala no eran funcionarios públicos, o sea, no era presidente, Ollanta Humala no era presidente cuando recibe el dinero, ¿no? Y la ley de Perú no era muy específica respecto a aportes de campaña. O sea, las empresas privadas no estaban prohibidas hasta determinado monto de aportar. Entonces, por eso es que todavía está en investigación. Ahora, en una tesis de la Fiscalía es de que Nadine Heredia y Ollanta Humala tienen un desbalance patrimonial, porque los bienes que han adquirido no corresponden a lo que ganan. La incautación de la casa es para asegurar el pago de la reparación civil del Estado. O sea, la tesis de la Fiscalía es de que, entonces Ollanta Humala recibió esos aportes siendo candidato, benefició a Odebrecht siendo presidente, y estos beneficios que le ha dado a Odebrecht han ocasionado un perjuicio económico al Estado. Entonces, para asegurarse el pago de de la reparación civil que le corresponde al Estado, es que le ha incautado a Ollanta Humala no solo la casa. Le encontró la casa, todas las cuentas bancarias y todos los vehículos. Además, como pensaban que había riesgo de fuga, por el tema de que las niñas se habían ido de viaje, de que Nadine Heredia tenía un contrato en la FAO, para la Fiscalía todo eso, y el Poder Judicial acogió esos argumentos, para la Fiscalía todos esos eran indicios de que la expareja presidencial quería irse. Entonces, por eso dictaron primero impedimento de salida y luego ya la prisión preventiva, ¿no? Westfield Capital. Esta empresa da asesoría a empresas para que en sus licitaciones con el Estado. Ahí tienes un conflicto de interés, porque él forma parte del Estado y su empresa asesora. Dice que él renunció y efectivamente había renunciado a la presidencia, todo manejo de la empresa, al menos formalmente, cuando ocupó los ministerios. Y él dice que como él ya solamente era accionista, él no sabía cómo era que se invertía el dinero en la empresa, que la empresa ya como accionista, ¿no? Tú puedes tener acciones como Telefónica y tú no sabes qué negocio es Telefónica, tú solo recibes la plata. Esa era la teoría de Kuczynski. Y que quien la manejaba era su socio, Gerardo Sepúlveda, quien a su vez era dueño de otra empresa, que era First Capital. Entonces, ¿qué pasaba? Westfield daba asesorías y First Capital cobraba la plata de Westfield. Entonces, trabajaban como que de la mano. Entonces ahí tú ya tienes una conexión entre ambas. Y en las asesorías que le dio Westfield y First Capital a Odebrecht, se ganó. Y el dinero y los depósitos que ha dado Odebrecht a First Capital coinciden con las licitaciones.
Entonces ahí tienes toda una línea de tiempo que te indica, recordemos esto sería una hipótesis, pero es una línea de tiempo que te indica que efectivamente podría haber habido un favorecimiento. Claro, o sea, si tú dices, a ver, ya, acá Westfield y First contratan con Odebrecht. En esta parte, Odebrecht gana la licitación tal, y acá le paga. Y todo es así, casi al mismo tiempo. Entonces ahí tienes una línea de tiempo. Y por eso es investigado, porque sigue la investigación contra Pedro Pablo Kuczynski en la Fiscalía, por el caso de Interoceánica, específicamente y sus relaciones con Westfield First Capital. Todo este caso de corrupción ha traído problemas en la política, pero también se ha visto problemas en la economía. ¿Cómo es que se ha reflejado esto y qué está haciendo la justicia, qué está haciendo las investigaciones para poder contrarrestar este problema en la economía de nuestro país? Y ha hecho perder un punto del PBI a Perú. ¿No? Ese es un punto clave, ¿no? Porque tenemos al presidente de la República a un mensaje a la nación reconociendo que ha pasado eso, ¿no? El segundo punto es que aparte del caso Lavajato, el caso Odebrecht en Perú derivó también el caso del Club de la Construcción, ¿no? Presunto perjuicio económico por $283 millones habría dejado la empresa constructora Odebrecht al Perú por irregularidades en la ejecución de obras públicas en el periodo 1998-2015. En que hablaba de que las principales constructoras de Perú aparentemente emularon la modalidad que utilizaron las constructoras brasileñas, formaron un club en el cual ellos también se repartían obras públicas, ¿no? Eso puso en entredicho a varias o casi todas las constructoras más importantes del país. Eso advertidos también por el decreto legislativo 003, decreto de urgencia 003, en la cual reprimía a las empresas, castigaba a las empresas que reconocían haber participado en actos de soborno. Había generado todo un clima de inestabilidad económica en relación al rubro de la obra pública, ¿no? En el país. Y eso genera un impacto en la economía brutal, ¿no? Porque no estamos hablando de obras menores, sino las obras más costosas que hay en el país, ¿no? En un contexto de reconstrucción, ¿no? A raíz del fenómeno del Niño que azotó el país el año pasado. Por eso Lavajato es muy importante, porque no solo habla de corrupción de funcionarios públicos, sino que habla de corrupción en el sistema democrático, una corrupción institucionalizada, sistémica, que hizo todo a cualquier costo para establecerse en el país, ¿no? Justo nombraste también a Pedro Pablo Kuczynski en sus mensajes, y uno de sus puntos que él iba a reforzar mientras está en candidatura, obras, ¿no? Y reforzar la minería, y justo ahí él fue ya involucrado, si no me equivoco, al tema del caso Lavallato, de haber recibido dinero también. Empresas privadas, externas, empezaron a tener dudas en invertir acá en nuestro país por ese tema, ¿no? Para no verse involucrados. Eso, ¿de qué manera se puede contrarrestar, o se está viendo con la operación Lavajato contrarrestarla? Bueno, hace poco se publicó una modificación al decreto de urgencia 003, en la cual se promueve que este mecanismo de compliance dentro de las empresas, para que las empresas trabajen en lo que es la prevención de delitos como ¿no? De prebenda, sobornos, ¿no? Y en el caso de que los hayan cometido, si aplican a este tipo de programas dentro de su empresa, van a tener ciertos beneficios. También la colaboración eficaz, ¿no? Yo creo que un primer punto para avanzar en investigaciones como Lavajato es reconocer que tenemos un sistema montado para la impunidad, ¿no? Y justamente para derrumbarlo es promover estas declaraciones, estas relaciones de empresarios o personas que han estado metidas ahí en la corrupción, reconozcan estos que han participado en esto a cambio de beneficios, ¿no? Es lo que hicieron en Brasil, ¿no? Con las delaciones premiadas y el famoso acuerdo de leniencia, ¿no? Muchas personas ahorita, a través de lo que es las redes sociales, Facebook, me van comentando, ¿no? Un poco que están a favor de lo que viene a ser una operación Lavajato, pero hay otras personas que, por ejemplo, comentan
así, no, que cierren el Congreso, que todo empieza por los mismos políticos, la corrupción en el país está por los suelos, o sea, no se puede hacer nada. Muchas personas me comentan, ahorita por ejemplo, es por las puras, porque ya el país se está yendo bajo. Entonces, ¿tú qué opinión, o sea, qué piensas de acuerdo a lo que ellos comentan en las redes sociales, de acuerdo a la investigación que yo estoy realizando? Bueno, que es entendible este rechazo de la ciudadanía, ¿no? Uno de los puntos claves que ha tenido la investigación Lava-Jato en Brasil para que avance justamente es la presión ciudadana. Yo me pongo a pensar, si es que no hubiera salido a Brasil esas miles de personas, creo que hubo una marcha que se contabilizó a más de 5 millones de personas, la investigación Lava-Jato en Brasil no hubiera tenido el impacto que ha tenido, ¿no? Es muy importante el hartazgo de la ciudadanía, pero no que se quede simplemente en la furia, ¿no?, contra el político, sino también que se forme un análisis crítico. Porque si los congresistas están en su lugar, es porque alguien ha votado por ellos, ¿no? Hay que internalizar eso, el mensaje que estamos teniendo de Lava-Jato, y para una próxima elección ver que si un político está metido en algo que no nos parece, no votar por ellos. Y ya para terminar, ¿qué opinión o qué comentario les darías a la ciudadanía que comenta a favor, en contra, que a veces ni siquiera sabe de qué es el tema, qué es Lava-Jato? ¿Qué opinión, qué comentario les podrías dar? Bueno, que traten de informarse lo más que puedan de diferentes fuentes, ¿no? No solamente se queden en un solo, por decirlo, una manera de informarse a través de redes sociales, también lean los periódicos, miren la televisión, busquen por su cuenta las personas que aparentemente están involucradas en esto, porque nos va a volver, para empezar, ciudadanos más comprometidos con la lucha anticorrupción, y en segundo lugar nos va a tener una población más informada, ¿no? ¿Qué opinión propia como especialista del tema puedes dar respecto a la operación Lava-Jato? Bueno, de que cómo puede avanzar un país, en este caso Brasil, cuando tienes instituciones más fuertes, ¿no? Mejor presupuesto, más independencia, más autonomía. ¿Hasta qué punto? Porque hay que recordar siempre que Lava-Jato empezó en una pequeña ciudad de Brasil llamada Curitiba, en el estado de Paraná. Es como que si aquí hubiera empezado un Lava-Jato en Chiclayo, en Chimbote, ¿no? Y mira hasta dónde ha llegado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay fiscales que se lo jugaron, jefes de los fiscales que lo respaldaron, y hay toda una institución sólida que ha demostrado el sistema de justicia brasileño, y miren hasta dónde hemos llegado. Queda claro que el caso Lava-Jato aún es un tema por desenredarse en nuestro país. Esperamos que nuestras autoridades encargadas de esta investigación puedan resolverlo lo más pronto posible. Les informó Renato García, postulante a la licenciatura en periodismo.